Buenas gente, este fin no es mío, derechos a sus respectivos autores. Suscríbete y comparte para más. Tengo el permiso del autor para subirlo. Un tono diferente de Ruby. ¿Y si Jan fue criado por Raven? ¿Y si Blake nunca abandonara el colmillo blanco? ¿Y si Weiss nunca decidiera convertirse en cazadora? ¿Y si Ruby no entrara en Beacon temprano? Bienvenido a un mundo de nuevas soluciones, donde todo es igual, espero lo que realmente importa. Capítulo 12. Desarmado y sin preparación, Weiss se quedó congelada en su lugar con su mejor sonrisa falsa pintada en su rostro. Después de años de práctica, era casi indistinguible de la realidad. Los destellos de decenas de pergaminos estallaban como fuegos artificiales, inmortalizando el momento con cientos de fotografías. Weiss estaba en un salón de baile en el centro de Atlas, aferrado a un extremo de un cheque gigante con un número impresionantemente grande en él. El otro extremo estaba en manos de un tal señor Roth, el presidente de un grupo local de defensa de las escuelas desfavorecidas. Hoy, su organización fue el afortunado beneficiario de la última recaudación de fondos de caridad de Weiss, una recaudación de fondos que fue patrocinada de manera prominente por Schneedust Company. Los destellos comenzaron a apagarse y Weiss le entregó el cheque al señor Roth por completo. Dijo: gracias de nuevo por su apoyo, señorita Schnee. Este dinero contribuirá en gran medida al avance de nuestra causa. Estoy complacido de poder retribuir a la comunidad, dijo Weiss con amabilidad practicada. Había perdido la cuenta de cuántos eventos como este había organizado a lo largo de los años. Realmente disfrutaba usando la prominencia de la compañía para ayudar a causas caritativas, pero la repetición de estas ceremonias había amortiguado cualquier sentido de logro que pudiera haber sentido. Parecía que el señor Roth estaba a punto de hablar de nuevo, pero Weiss ya sabía lo que iba a decir. Primero la enjabonaría con elogios. Luego explicaría cómo quedaba mucho más por hacer. Finalmente, terminaría con una sincera súplica por la continua ayuda de Weiss. Fue un motivo de orgullo para Weiss el éxito de sus eventos de recaudación de fondos, pero inevitablemente dejaron a sus benefactores con ganas de más. Si me disculpa, dijo Weiss antes de que el señor Roth pudiera atraparla en una conversación. Los medios de comunicación siempre quieren entrevistarme cada vez que organizo uno de estos eventos. Creo que es mejor que todos los involucrados se burlen de ellos. Sí, por supuesto, dijo el señor Roth. Weiss se dio cuenta de que estaba decepcionado de no tener la oportunidad de presionarla por más dinero por el momento. Aunque indudablemente haría otro intento más tarde si tuviera la mínima oportunidad. Weiss se apartó rápidamente de la presencia del señor Roth. Ella no le había mentido. Todos los reporteros allí comenzarían a acosarla en cualquier momento y ella quería un momento rápido para organizar sus pensamientos. Era un gran arte tratar con los medios en un evento como este. Se debía agradecer a todas las personas adecuadas, se debía dar las gracias a la Schneedust Company y se debía alimentar a los periodistas con una línea que pudieran citar en sus artículos. Sorprendentemente, no fue un reportero quien encontró a Weiss primero. Mientras caminaba, Ruby apareció de repente a su lado. Ruby había estado empleada por Weiss durante algunas semanas, pero Weiss todavía estaba asombrada por su capacidad para pasar a un segundo plano mientras estaba de servicio. Weiss nunca hubiera creído que Ruby fuera capaz de eso, especialmente después de cómo se había comportado durante su entrevista. No es que Weiss se estuviera quejando. Era una buena cualidad para un guardaespaldas. Ruby dijo: seguro que sabes cómo manejar el foco de atención. Es como si estuvieras hecho para eso. Bueno, es parte de mi trabajo, dijo Weiss. Trató de sonar indiferente, pero por dentro se estaba arreglando en secreto. Nunca se había dado cuenta de cuántos elogios falsos había recibido a lo largo de los años hasta que Ruby comenzó a colmarla de cumplidos genuinos. Entonces, ¿nos vamos ahora?, preguntó Ruby. Si tan solo, dijo Weiss. Necesito repartir los tópicos habituales a los medios de comunicación. ¿Por qué no se asegura de que el coche esté listo? No quiero quedarme aquí más tiempo del necesario. Puede hacer, dijo Ruby. Comenzó a caminar hacia la entrada trasera del salón de baile. Los ojos de Weiss siguieron a Ruby. No pudo evitar admirar lo increíblemente guapo que se veía Ruby con su nuevo atuendo. Había hecho un trabajo demasiado bueno al elegirlo. Weiss se dio cuenta ahora de que lo que debería haber hecho era encontrar un conjunto que se hubiera visto profesional en Ruby pero no tan atractivo. Lamentablemente, ya era demasiado tarde para eso. Un suspiro de tristeza escapó de los labios de Weiss. Ruby era el ejemplo perfecto de por qué había decidido que no debería tener ninguna compañera. Todavía estaba desconcertada por la facilidad con que Ruby había escapado de sus defensas.
La tomó completamente desprevenida cuando Ruby declaró que eran amigas, especialmente porque no había podido negar que era verdad. Fue al menos una suerte que la mayor parte del tiempo que pasaban juntos fuera en público. Los pocos momentos que habían estado solos habían visto a Weiss atormentado por un anhelo tortuoso. Lo odiaba, en lo más mínimo porque sabía qué desesperación patética estaba impulsando sus emociones. Weiss había hecho las paces con su forma de ser años atrás. Había aceptado que tenía deseos aberrantes que quedarían insatisfechos para siempre. Se había dicho a sí misma que era lo suficientemente fuerte como para abstenerse de ellos, pero una joven cazadora sin pretensiones estaba demostrando inconscientemente que estaba equivocada simplemente existiendo. Weiss se maldijo a sí misma en voz baja. No importa lo que pueda estar sintiendo, tendrá que superarlo. Ella nunca violaría la confianza de Ruby como su empleador o su amiga. Lo que su corazón quería era, como siempre, algo que simplemente no podía tener. Disculpe, señorita Schne, preguntó una voz detrás de Weiss. Weiss se dio cuenta de que había estado parada allí como una estatua en medio del salón de baile durante varios minutos. Parecía que era hora de que ella se enfrentara a los medios, estuviera lista o no. ¿Sí? Dijo Weiss, dándose la vuelta. Se encontró cara a cara con un hombre al que no reconoció. No se parecía mucho a un reportero. Llevaba un traje de negocios, pero la chaqueta estaba mal confeccionada. Colgaba demasiado suelto en algunos lugares y demasiado apretado en otros. Su mata de cabello parecía haber sido peinado visceralmente en su lugar y estaba luchando por volver a su estado natural y caótico. Sin embargo, a pesar de su naturaleza ligeramente despeinada, no había duda de la intensa mirada en sus ojos. El hombre dijo, «Es una oportunidad tan inesperada de conocerte en persona». Empujó su mano hacia adelante. Weiss miró la mano del hombre. Por lo general, a las personas que asistieron a sus eventos benéficos se les informó que no trataran de estrechar su mano. Desafortunadamente, era demasiado común que se olvidaran y recurrieran a sutilezas sociales rutinarias. «El placer es todo mío», dijo Weiss. Tomó la mano del hombre y la estrechó con precisión durante el tiempo que fue necesario por cortesía y luego la soltó rápidamente. «Me preguntaba si tenía un momento para discutir algo», dijo el hombre. «Si quieres», dijo Weiss. «Excelente, excelente», dijo el hombre. Verá, estaba leyendo un artículo en The Atlas Review. Se trataba de su empresa y cuánto paga a sus empleados. Weiss conocía el artículo al que se refería el hombre. De hecho, lo había escrito ella misma con un nombre falso. «Compensamos generosamente a nuestros empleados», dijo. «Y nuestros paquetes de beneficios son extremadamente competitivos dentro de la industria». «Sí, sí, sí», dijo el hombre. «Pero, si no te importa que te pregunte, ¿cómo puedes pagar eso? Con una empresa del tamaño de la de tu familia, seguramente ser generoso es demasiado caro. Lo que pagamos extra en salarios, lo compensamos con creces con la calidad de los empleados que retenemos», explicó Weiss. Fue la respuesta estándar. Dijo el hombre. «¿Está seguro de que eso es todo lo que hay que hacer? Quizás algunos de sus trabajadores no reciben un salario tan bueno como otros». «Eso no es exactamente un secreto», dijo Weiss. Empezaba a tener la impresión de que algo no iba del todo bien, aunque no estaba segura de qué. «Dudo que ninguna empresa del mundo pague, por ejemplo, a un nuevo empleado la misma cantidad que a un empleado experimentado». Eso es. El hombre rió. «Eso no es lo que quise decir. ¿Qué hay de todos esos fauno que se afanan en tus minas?» Ahora Weiss entendió lo que estaba sucediendo. Suspiró exasperada. Normalmente, su personal administrativo hizo un mejor trabajo al detectar a los disidentes que usarían eventos como este para hacer una declaración política. Tendría que hablar con ellos más tarde. Weiss dijo, «El mundo necesita polvo y la minería es la única forma de adquirirlo. Sí, muchos faunos trabajan para la compañía en esa capacidad. Sí, la minería es más peligrosa que el trabajo de oficina. Pero les aseguro que nuestras instalaciones son tan seguros como podemos hacerlos, y nuestros trabajadores reciben una compensación justa». El hombre ladeó la cabeza. «No es solo una línea con la que me estás alimentando». «De hecho, ¿lo crees?», dijo. No fue una pregunta. «No asuma que es la primera persona en llamar mi atención sobre esta preocupación», dijo Weiss. «Yo mismo he recorrido nuestras minas, y puedo decir con autoridad que Schne Dust Company no maltrata a ninguno de sus trabajadores fauno». Weiss todavía recordaba el día en que Winter irrumpió en su oficina, haciendo afirmaciones muy similares a las del hombre. Al principio, Weiss había atribuido las divagaciones de Winter a algún trauma que había sufrido durante la guerra de la doncella, pero no se había sentido a gusto simplemente descartando lo que su hermana había dicho sin más.
Después de reflexionar sobre ello, fue a ver a padre y le exigió que viera las minas de la compañía con sus propios ojos. Padre se había quedado perplejo, pero había accedido a su petición. Unos días más tarde, la había llevado a una mina perfectamente normal donde había hablado con trabajadores perfectamente normales. De una manera extraña, había sido desgarrador para Weiss. Parecía que ella lo haría. Ustedes, dijo el hombre. Son tan irremediablemente adictos a sus mentiras que incluso se mienten a sí mismos. Weiss se puso las manos en las caderas. Ella dijo, no creo que aprecie su tono, señor, lo siento. ¿Cómo dijo que se llamaba? No mereces saber mi nombre, dijo el hombre. Luego, sin previo aviso, su mano se deslizó dentro de la chaqueta del traje y sacó algo de ella. El tiempo pareció ralentizarse cuando Weiss se encontró mirando por las bocas gemelas de un arma. El hombre había sacado una escopeta de su chaqueta. Los cañones de la pistola estaban cortados tan cortos que los proyectiles cargados sobresalían por el frente. Un escalofrío recorrió la columna de Weiss cuando vio la luz destellando en babosas de gran calibre listas para atravesar su aura como si ni siquiera estuviera allí. Weiss sabía exactamente lo que tenía que hacer para salvarse. Su mente le trazó todos los pasos de una manera tranquila y distante. Un glifo colocado entre ella y su agresor bloquearía su disparo. Entonces el arma del hombre estaría vacía y sería temporalmente vulnerable. Pero a pesar de que Weiss gritaba dentro de su propia cabeza, no parecía poder moverse. Años de aprender a defenderse no la habían preparado para ver un arma apuntándola por primera vez en su vida. El hombre apretó el gatillo, pero un instante antes de que disparara su arma, una mancha roja se acercó a Weiss. Hubo un estruendo ensordecedor cuando la escopeta se disparó. Ruby se había lanzado entre el hombre y Weiss justo a tiempo. Las balas se estrellaron contra las tripas de Ruby, y ella fue derribada hacia atrás por la pura fuerza de la explosión. Chocó con Weiss y los dos cayeron al suelo en un montón. Gritos de pánico llenaron el aire cuando los otros asistentes se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. Weiss se apresuró a salir de debajo de Ruby. Se las arregló para recuperarse justo a tiempo para escuchar al hombre maldecir. Ella miró y lo vio buscando a tientas un par de cartuchos nuevos, tratando de meterlos en la recámara de su escopeta. De repente, todo cristalizó para Weiss. Se puso de pie de un salto y apuntó con el dedo al hombre. Un glifo rojo apareció debajo de él. ¿Qué? El hombre logró decir. Weiss movió su dedo hacia arriba. Su glifo explotó violentamente y envió al hombre volando por los aires. Su escopeta y los cartuchos que había estado tratando de cargar se soltaron de sus manos. Aterrizaron en el suelo justo donde él había estado parado. El salón de baile tenía un techo alto, pero el hombre aún se estrelló contra él con suficiente fuerza como para romper el yeso. Inmediatamente fue cayendo en picado. Un suave gemido hizo que Weiss mirara hacia sus pies. Vio a Ruby, que todavía estaba tirada en el suelo. Ruby. Weiss gritó. Se arrodilló y puso a Ruby de espaldas. La cara de Ruby se veía pálida, como si fuera a vomitar, pero no había sangre ni heridas obvias en ella. Te lo dije, dijo Ruby. Te dije que tengo un aura realmente buena. A pesar de la situación, Weiss casi se rió, aunque más por un alivio frenético que por cualquier otra cosa. A unos metros de distancia, el hombre aulló de frustración. Weiss se volvió y lo vio levantarse del suelo. Esto no ha terminado, Schme. Gritó. Luego se quitó el abrigo, revelando un par de alas correosas como de murciélago. Sacó un cuchillo de aspecto perverso y dijo, vas a morir hoy. Pasaré, gracias, dijo Weiss. Estiró el brazo hacia los lados y 3 pequeños glifos aparecieron en el aire a su lado. Pequeños rayos de luz comenzaron a dispararse rápidamente desde los glifos de Weiss. Todos arrojaron al hombre, obligándolo a tropezar hacia atrás mientras trataba de defenderse. ¡Ak! Yo voy a atraparte. Él gritó. De repente, Ruby volvió a ponerse de pie. Buen trabajo, Weiss, dijo. Luego buscó detrás de su capa y sacó Cresten Rose. Se desplegó en su forma de guadaña. Ahora es mi turno. Ruby cargó de cabeza hacia el hombre. Weiss dejó que sus glifos desaparecieran por temor a que pudieran dar en el blanco equivocado. El hombre le dio un golpe a Ruby cuando ella se acercó, pero su cuchillo ni siquiera estuvo cerca de conectar. Ruby balanceó a Cresten Rose en un amplio arco, parando sin esfuerzo su daga. Luego lo siguió, y la hoja de su guadaña giró y cortó la cabeza del hombre. El hombre retrocedió ante el golpe. Miró a Ruby con una mirada salvaje en sus ojos. Luego corrió hacia atrás y comenzó a batir sus alas. Los pies del hombre dejaron el suelo, pero cualquiera que fuera su plan, inmediatamente salió mal. Ruby aceleró y enganchó a Cresten Rose alrededor de su cuerpo como si fuera un cayado de pastor. Luego disparó un tiro y su arma sacó con fuerza al hombre del aire.
Golpeó el suelo con fuerza, dejando escapar un grito de alarma. Wei se quedó allí, absolutamente hipnotizada por la batalla que se desarrollaba ante ella. Por lo general, detestaba la violencia. Durante su infancia, Wei Tefang había estado en el apogeo de su poder. Había estado en los funerales de aquellos a los que habían asesinado y había visto a las familias que lloraban abandonadas para llorar. La violencia era algo feo, de eso no tenía ninguna duda, pero Ruby de alguna manera lo estaba haciendo lucir hermoso. La habilidad y elegancia con la que empuñaba su guadaña era simplemente impresionante. El fuerte sonido metálico de la daga del hombre chocando contra Crescent Rose sacó a Weiss de su trance. Ruby parecía tener la pelea bien controlada, pero Weiss todavía estaba decidido a ayudar. Desafortunadamente, cualquier cosa que pudiera hacer con sus glifos correría el riesgo de golpear a Ruby también. A Weiss se le ocurrió una idea. Señaló con el dedo el suelo a sus pies. Allí se formó un intrincado glifo. Giraba y relucía, pero por lo demás no hacía nada. Weiss se concentró. A pesar de todas las instrucciones que Winter le había dado antes de su distanciamiento, Weiss nunca había podido convocar con éxito. Ella estaba decidida a que eso cambiaría hoy. Los ojos de Weiss se entrecerraron mientras se enfocaba completamente en su glifo. Comenzó a girar cada vez más rápido hasta que no fue más que un borrón. El sudor comenzó a gotear sobre la frente de Weiss. El glifo se hizo más brillante. Luego, una forma pequeña y sin forma salió del glifo. Era poco más que un globo de luz, apenas del tamaño de un puño humano, pero era más de lo que Weiss había podido lograr en el pasado. Weiss dio todo lo que tenía tratando de que el globo se convirtiera en algo más distinto. Comenzó a congelarse y crecer. Por un momento, casi parecía que estaba tomando la forma de una mano, pero luego el control de Weiss se le escapó. El globo desapareció junto con el glifo, emitiendo un sonido como el repique de campanas discordantes. Weiss dejó escapar un suspiro de frustración. Winter siempre había insistido en que la capacidad de invocar era parte de su derecho de nacimiento, pero parecía que era una cosa más en la que se había equivocado. Un grito agudo y un aullido menos varonil llamaron la atención de Weiss hacia el duelo de Ruby con el hombre que la había agredido. Ruby estaba golpeando rápidamente al hombre para que se sometiera. Crescent Rose se lanzó hacia él. Él bloqueó, pero el golpe aún lo envió a patinar varios pies hacia atrás. Con el hombre y Ruby separados temporalmente, Weiss finalmente vio una oportunidad que podía explotar. Extendió un dedo y conjuró un glifo negro debajo del hombre. El hombre trató de abalanzarse sobre Ruby de nuevo, pero el glifo de Weiss mantuvo sus pies firmemente en su lugar. Miró hacia abajo, obviamente perplejo. Cuando volvió a mirar hacia arriba, había miedo en sus ojos. Ruby sonrió. Sopesó a Crescent Rose y corrió hacia el hombre a toda velocidad. Ella giró y golpeó su guadaña contra él con una fuerza colosal. Weiss lanzó su glifo en el momento exacto en que se conectó el arma de Ruby. El hombre fue derribado hacia atrás como si lo hubieran lanzado desde un cañón. Su vuelo improvisado terminó abruptamente cuando se estrelló contra una pared. Cayó al suelo y el cuchillo se le cayó de la mano. Ruby corrió hacia el hombre. Ella usó a Crescent Rose para golpear su cuchillo. Luego dobló su arma en su configuración de rifle y lo apuntó. «No te muevas», ella dijo. El hombre puso las manos en el suelo y se puso de pie con cansancio. «Dije que no te muevas», repitió Ruby. Dio un paso atrás, pero su rifle se mantuvo fijo en su objetivo. Dijo el hombre, agitando la mano con desdén. Sin embargo, no intentó atacar de nuevo. Parecía que la pelea le había sido literalmente eliminada a golpes. Weiss se acercó al hombre. La ira y el miedo estaban hirviendo dentro de ella. «¿Por qué?», exigió. «¿Por qué hacer esto? ¿Para qué fue siquiera?» «¿Qué? ¿Qué fue?», preguntó el hombre. Luego se rió amargamente. «¿Ni siquiera estabas escuchando? Esto es para mis hermanos y hermanas fauno que trabajan como esclavos en tus minas». Ruby preguntó. «¿De qué está hablando?». «El pasado», dijo Weiss. «Así ya no son las cosas. Miéntele y miéntese a sí mismo todo lo que quiera, Schne. Es todo lo que parece saber hacer», dijo el hombre. «Pero no creas que esto ha terminado. Nunca terminará. Algún día el abanico blanco». Weiss dejó volar su puño. Le dio un fuerte puñetazo a la mandíbula del hombre. Hubo una expresión de completa sorpresa en su rostro durante una fracción de segundo antes de caer inconsciente al suelo. «Wow», dijo Ruby. «Buen golpe, Weiss». La mano de Weiss palpitó. La mandíbula del hombre había sido más dura de lo que había anticipado. Ella estrechó su mano, esperando no haber roto nada. El aullido de las sirenas de la policía se elevó en la distancia. Weiss miró a su alrededor a los restos de su evento arruinado.
La huida en pánico de los asistentes había dejado sillas volcadas y todo tipo de basura esparcida por el suelo. Weiss sabía que debía esperar a que llegara la policía, pero no tenía ganas de hablar con ellos en ese momento. Ruby, dijo Weiss. Llévame al coche. Derecha. Dijo Ruby. Enfundó a Kristen Rose y tomó a Weiss de la mano. Weiss la siguió aturdida mientras Ruby la conducía por la entrada trasera del salón de baile. Afuera, la limusina que Weiss había tomado allí la estaba esperando. Su conductor estaba de pie junto a él. Parecía agitado, como si hubiera estado debatiendo consigo mismo si debía ir a investigar lo que estaba sucediendo o quedarse en su vehículo. En el momento en que vio a Weiss y Ruby, abrió la puerta del pasajero sin decir una palabra. Ruby metió a Weiss en la limusina. El conductor cerró la puerta detrás de ellos. Un momento después, estaba en el asiento delantero, poniendo en marcha el motor. ¿A dónde, señora?, preguntó. Mi ático, dijo Weiss. La limusina comenzó a moverse. Weiss alcanzó el botón que cerraba la pantalla de privacidad. Sintió una especie de alivio hueco mientras se enrollaba y encajaba en su lugar. La ira que la había estado alimentando momentos antes se había desvanecido, dejando solo el miedo en su lugar. Se sentía vulnerable de una manera que nunca antes se había sentido. Ahora mismo no quería nada más que estar completamente sola. Vaya, eso fue una locura. Ruby dijo de repente. La cabeza de Weiss se volvió. De hecho, se había olvidado de que Ruby estaba en la limusina con ella. ¿Cuál era el problema de ese tipo de todos modos? Ruby continuó. Quiero decir, pensó que se saldría con la suya tratando de dispararte. Por cierto, tienes una apariencia genial. ¿Cuántos tipos diferentes de glifos puedes hacer? Creo que conté 3 o 4. ¿Tú? Weiss. Cuando Ruby se apagó, Weiss se dio cuenta de que la estaba mirando abiertamente. Pero incluso ahora que se había dado cuenta, no parecía poder detenerse. Este podría haber sido el último día de su vida, pero Ruby, su ángel de la guarda, la había salvado. Una media sonrisa nerviosa cruzó los labios de Ruby, pero Weiss vio algo más detrás de ella. Vio el anhelo y el deseo cuidadosamente escondidos en los ojos de Ruby. Weiss levantó su mano. Poco a poco encontró su camino hacia la parte posterior del cuello de Ruby. La sonrisa de Ruby creció. Weiss la acercó más y se inclinó sobre sí misma. Todos los pensamientos de decoro y consecuencias habían abandonado su mente. Sus labios encontraron los de Ruby y la besó con tanta suavidad como